En realidad en esta edición especial que tenemos a las 12 del mediodía, bueno, era mi programa, este era mi horario original, nada, bueno, no me mira así, pero ella es como continuó al aire, cuando tenía el otro programa internacional presentaba a fondo a la derecha y si no al revés, un lío en el matete tiene la piba, bueno, pero en este programa especial, así que te agradezco que estés acá al lado mío, a mi derecha siempre, nada, mujer, me encanta, con esta persona especial que es familia, vamos a presentarlo así porque es una persona que yo aprecio mucho, que aprendí a apreciarla más allá de algún encontronazo que en el casamiento de esta persona me quería hacer algunas señales en las fotos y demás. Es familia y yo la verdad es que lo aprecio mucho, así que le agradezco mucho que a pesar de que no da notas, esté acá, no da notas. Es una persona... Se pone nervioso, míralo. Emilio Raffo, que es observador electoral. Yo tenía dudas sobre el armado de listas de las cosas y demás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y viste como en medio segundo nos dio una clase magistral de nosotras que estamos en el mundo de la política hace años. Viste cómo dice, como en una misma lista hay 3 listas diferentes. Mira, ya explicó parte de todo lo que hay que entender. En medio segundo, ¿no? Sí. Por eso dije, bueno, se justifica hacer un programa especial en este sentido, ya que es un año electoral. Y en este momento, ya con una fórmula instalada como Fernández y demás, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo se llega a una lista? ¿Por qué se desdoblan o intentaron desdoblarse las elecciones? ¿Por qué el tema de la paridad? ¿Por qué se implementa eso? Claro. ¿Por qué se obliga con alguna ley? Si es mujer, es otra mujer. Bueno, hay un montón de temas para charlar y por eso, gracias. Muy bien, Rosario, te agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho que me consideres parte de la familia. Obviamente, lo sos. Para mí es un honor. Bueno, yo diría que toquemos, en base a la introducción que vos hacés, 3 cuestiones que es elemental para poder entender qué es una lista de precandidatos como en este caso. Y digamos que en la Argentina y en el mundo hay 3 sistemas de selección de candidatos. El sistema cerrado, que votan solamente los afiliados a los partidos políticos. Un sistema abierto, que es el sistema de ley internas abiertas que se aplicó en la Argentina en el año 2003 y 2005, donde votan los afiliados y los independientes en un partido político. Y este otro sistema, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, según la ley nacional, que establece un sistema de selección de candidatos en lo que se podría definir una misma elección separada en 2 tiempos. El primer tiempo es la de la preselección de candidatos a través de las PASO, y el segundo tiempo de la elección es la elección general, donde ya se eligen los ciudadanos que van a representarnos en los diversos cuerpos ejecutivos o legislativos. El sistema de las PASO es un sistema que vino a acomodar la ley de internas abiertas que se aplicó en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires específicamente en el 2003 como una manera de salir a la crisis del 2001. En el 2002, julio del 2002, la legislatura y el Congreso Nacional resolvieron implementar este sistema. Lo hicieron en un año no electoral para ser aplicado en el año electoral siguiente, que es un tema que luego yo también querría tocar. El sistema de las PASO es un sistema que es cuestionado, como todos los sistemas de selección, pero es un sistema que hasta ahora está funcionando. Bien regular o mal, podrá haber una manera mejor y habrá que estudiarla. Insisto, los años no electorales son los más propicios para poder estudiar los temas, no solamente en el Congreso y en la legislatura, sino en las universidades, en las ONG, etcétera, etcétera, donde hay una verdadera participación y un verdadero debate. El sistema de las PASO establece un mecanismo de presentación de listas previa conformación de las alianzas electorales que van a participar en las PASO. En nuestro caso, nuestro cronograma establece el 12 de junio como fecha final para la presentación de alianzas, y una vez que están conformadas esas alianzas electorales no podrán modificarse en la elección general, cosa que sí ocurría antes. Luego de las PASO o de las internas abiertas en su momento, existía la posibilidad de reacomodarse. Acá la alianza que está conformada se mantiene en esa figura, digamos, no puede luego entremezclarse. Esta es una cuestión primaria que hay que establecer.
La segunda es que el sistema de presentación de listas es un proceso que está reglamentado en la propia ley, donde cualquier ciudadano puede presentarse en cualquier alianza o en cualquier partido político, para lo cual la ley lo único que le pide es la adhesión de una determinada cantidad de personas que propicie esa lista. De presidente de la Nación al último de los consejeros escolares, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Estableciendo un sistema cuantitativo, bueno, para presidente tanto, para gobernador tanto, para legisladores tanto, para intendentes tanto. Eso de acuerdo a la cantidad de electores de cada distrito, de cada municipio, etcétera, etcétera. Esa presentación de listas debe cumplir los requisitos que establece la alianza, los requisitos que establece la ley, la adhesión de una determinada cantidad de adherentes, la declaración jurada de los candidatos estableciendo que no han sido procesados por delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, que es una innovación de hace unos años que ha sido, para mí entender, muy conveniente. Se presentan las listas el 22 de junio según nuestro cronograma. Esas listas son presentadas ante los partidos políticos, no se presentan ante la justicia electoral, y luego de verificadas las juntas electorales de los partidos políticos y de las alianzas electorales respecto a la habilidad y cumplimiento de todas las normas y demás, son oficializadas y son las que participan en definitiva en la PASO. Con un procedimiento recursivo para aquellos candidatos que vean lesionados sus intereses porque han sido omitidos luego en la lista que sí es presentada ante la Junta Electoral o los organismos electorales competentes. Se verifica un proceso recursivo, sumarísimo, para poder subsanar aquellas violaciones o aquellas nulidades con respecto a los candidatos. Esas listas finalmente son puestas a consideración del electorado, con la de todos los partidos políticos, con un sistema de colores preasignados, con paridad de probabilidades de participación, y lo único que establece la ley es, como requisitos diferenciadores, es que un candidato puede presentarse en una sola lista para un solo cargo, sin posibilidades de ser repetido en otras listas, cosa que ocurría antes en lo que se denominaban las listas espejos, sumatorias de votos, que un mismo candidato podía ir en diferentes partidos políticos y luego sumar votos. Situación esta que no era una transgresión política, porque fue un sistema que fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las elecciones del año 1995. De manera que la Corte falló como que era una probabilidad jurídicamente aceptable. El segundo requisito es que para poder acceder al reparto de bancas y demás, la ley lo que les pide es que cumplan con un mínimo de votos determinado, que será de acuerdo al distrito o la sección que corresponda. Aquellos partidos que pasan de ese mínimo pueden participar en el reparto de bancas, en este caso, por poner un ejemplo, que no es ni más ni menos que lo que establece el sistema DON en la República Argentina, que es un sistema proporcional que se aplica en la Argentina hace 60, 70 años, sin discusión de ninguna especie, que establece un mínimo para poder participar. Y lo mismo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con un sistema de proporcionalidad distinta, que es muy cuestionado, como es el sistema de los cocientes electorales, que establece 3 formas alternativas para establecer esa representación. Una vez que han pasado las PASO, esas listas, ya con un escrutinio que sí realiza la justicia electoral, ahí sí pasa toda la competencia de los partidos políticos, pasa la justicia electoral. Es la verdadera encuesta, las PASO. Es una preselección ya muy importante, porque digamos, uno dice gané las PASO, ganó las generales y no. Pero ya establece más o menos cuál es. Más o menos te da un panorama, un índice, alguna orientación. Una tendencia a lo que puede llegar. Y una cosa es, ahora le voy a preguntar qué piensa de las encuestas, pero una cosa es las encuestas que mandás a hacer, o sea, yo me presento a ver cuánto mido en la ciudad y seguramente me van a decir que soy la próxima intendenta, más o menos. Y no, porque lo mandás a hacer vos y capaz que es más tendencioso, o sea.
encuestas hay millones. Yo creo que la verdadera encuesta son las PASO. Sí. Pero bueno, es mi mirada. Sí, yo coincido, que es una manifestación clara, contundente, libre y sin restricciones de ciudadano. Claro. Eso es así. Hay un tema que vos tocaste y que yo creo que forma parte de esta primera etapa, que es el tema de la paridad de géneros, cómo nace, cómo se implementa, cómo se instrumenta la paridad de género en las elecciones, tanto en las PASO como en las generales. Digamos que el tema de la paridad de género y del movimiento de aceptación, reconocimiento y reivindicación de los derechos de las mujeres en la política no es novedoso. En la provincia de Buenos Aires data del año 1934. La Constitución de 1934, hecha por conservadores, estableció que la legislatura podía establecer el voto femenino. Nunca se aplicó hasta los años 50, cuando Eva Perón implementa el voto femenino a nivel nacional. Esto en cuanto al reconocimiento de la participación ciudadana en la elección de candidatos. Lo cierto es que desde esa época hasta hace unos 15 años, las mujeres siempre veían relegada su posibilidad de participación en los sistemas políticos, en los sistemas electorales y en la participación, en el poder de decisión y en la participación. Y se sancionó una ley que se llamó cupo femenino primero, cuota de género después, que establecía que las listas tenían que tener un mínimo de candidatas del sexo femenino. Así se estableció en la ley nacional. La ley provincial fue mucho más prolija, porque estableció que tenían que tener un porcentaje mínimo de un sexo. Que significaba que podía ser que las mujeres tuvieran el 25% de representación o el 75% de la representación. Avanzó un paso más porque le dio la posibilidad de tener una mayor representación. Digamos también históricamente, como hablamos de Eva Perón, que a punto tal que Eva Perón procuró instrumentar la participación femenina, sino que además hizo el Partido Peronista Femenino, participando exclusivamente mujeres. Una exageración, pero es una realidad. Sí, pero a veces la exageración es lo que conlleva también a eso, a obligar y romper un poco la rueda, ¿no? El generar, digo, bueno, listo, si hay que hacer esto para que se empiecen a meter las mujeres, pero vayamos al caso, la cantidad de intendentas mujeres que hay, o mismo Vidal, que no tiene, no sé si tiene mujeres, tiene una mujer o es la única mujer ella en todo su gobierno. Sí. En el gabinete es la única mujer. Claro. ¿Es la única? Es la única. Bueno, Realpolitik publicó una nota sobre el tema. Hace no mucho, ¿no? Sí. Bueno, pero vean UCR. Claro. ¿Alguien conoce una radical mujer ahí que esté en la convención y demás? No, la mayoría es un partido. Esa nota también la mandé a Realpolitik, no sé si lo hicieron, pero le dije, che, miren este dato. Y vean a esos, la mayoría son el partido radical, la UCR. Yo sé que te duele a vos, Fernanda, pero hay una cerrazón y que lo lleva también al partido a estar como está, digo. También. El radicalismo tuvo mujeres muy destacadas. Florentina Gómez Miranda, una ya fallecida dirigente del radicalismo, que era una gran luchadora por los derechos cívicos de las mujeres. Todos los partidos han tenido, por lo general, los partidos nacionales y populares, el radicalismo, el justicialismo, han tenido una participación femenina siempre importante. Nosotros habíamos hecho un estudio en el año 2001, cuando recién apareció la cuota de género, y vimos que aun cuando aquella ley no era lo mejor, en los cuerpos legislativos se acercaba la participación de la mujer a ese requisito mínimo que establecía la ley. Y luego viene este otro sistema, que es el sistema de la paridad de género, que es el tema que estamos abordando ahora, que establece 50 y 50%, con una particularidad, que la ley también establece que el sexo está determinado por el documento, no por el sexo biológico. Con lo cual hay un avance también en ese sentido puesto. Se optará o no por ese sistema, pero está puesto. Y claro, o sea, por más que vamos a lo crudo, estás vestida de mujer, pero dice tu documento que sos Osvaldo, sos hombre. Sos hombre. Perfecto.
Una buena duda que yo tenía y la verdad no se me había ocurrido preguntar ahora, pero es interesante. Es un tema que está puesto, sí. Que es un avance, es una definición muy clara que ha tenido el Congreso en ese sentido. Y establece la propia ley nacional y la ley provincial qué pasa con los reemplazos y cuando se intercalan las listas de candidatos en las pasos del partido A, B o C, que el primer candidato en todos los casos puede ser hombre o mujer, para poner un ejemplo arbitrario, y bueno, la segunda lista tiene un hombre para intercalar en un segundo cargo cuando el partido está llevando un primer candidato de un sexo, pongamos como ejemplo un hombre, la ley establece que entonces ese hombre del primer peldaño del segundo partido tiene que dejar el lugar a la primer mujer para que la lista, en definitiva, quede conformada hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre. Claro. Y si es al revés, si de la primer lista que ganó es mujer, de la segunda lista tiene que ser hombre. Tiene que ser el primer hombre de esa lista. O sea, el sexo contrario. El sexo contrario. Digamos, perfecto. si en la segunda lista, si vos decís, la primera lista tiene una mujer, la segunda lista que tiene una participación de una banca es un hombre, está bien. Si es una mujer, tiene que dejar lugar al primer hombre de la lista. Bueno, establece todo un sistema para que esas listas en todas las categorías, titulares y suplentes, que fue una cosa que fue muy discutida en su momento con la cuota de género, toda la lista tiene que estar integrada uno y uno y uno y uno. De manera que no hay ninguna duda que la representación que salga de esta primera selección de las PASO tiene que ser 100% paridad de género. Y en consecuencia, cuando se va a la elección general, la segunda parte de la elección, la lista así conformada ya está depurada con la participación, con una particularidad. En el sistema de internas abiertas y en el sistema de cuota de género anterior, se establecía así, que en aquel momento eran dos cargos de un sexo y un cargo de otro. ¿Qué pasaba con el resto de la lista? Entonces se decía, bueno, que los candidatos suplentes no formaban parte de la lista, o sea que en los candidatos suplentes podían ser en cualquier orden, y en consecuencia los organismos electorales oficializaban hasta donde se cumplía esa cuota de género. Es decir, si venían 2 hombres, una mujer y después 3 hombres, bueno, solamente podían oficializar los 3 primeros. Ahora la ley establece un mecanismo donde se intima a los partidos políticos a ordenar las listas y en caso de que no lo hagan, lo hace el organismo electoral. ¿Hay intenciones de volver a cambiar eso? Porque tengo entendido que lo que quieren hacer, yo hablo desde la ignorancia pura, que es 3-1 y demás, y quieren que sea 2-1. Cuando me dicen 3-1 yo me voy al 4-4-2, yo me voy al fútbol. Pero o sea, que el 3-1 y demás, o sea, ¿cómo es actualmente? Y cómo sería mejor para que el tema de que las PASO, porque decir, no, bueno, no sé si pasó con Massa o alguno, diciendo, no, ustedes no llegaron al piso, bueno, eso es otro tema, ustedes no llegaron al piso, no participan, la única lista es la nuestra. Porque siempre está la viveza argentina que dice, no, bueno, ustedes no llegaron al listo de nosotros, o ese 3-1 que uno dice, 3-1, ¿qué es eso? O sea, y te vas a eso, al 4-4-2. Claro. ¿Cómo es eso para desgranarlo? Sí, no, yo no tengo conocimiento de que se esté estudiando la posibilidad de modificar la ley de paridad de género. Me da la sensación muy subjetiva. Internamente partidaria, creo que es dentro de los partidos. No, lo que pasa es que no podrían, porque la ley es una ley que se aplica, es de orden público, es una ley nacional de orden público, es de cumplimiento obligatorio. Los partidos políticos, mientras estén sujetos a este sistema de ley de paso, no podrían modificarlo. Y no conozco ningún proyecto en sentido distinto. Bien. Distinto sería si se modificase la ley de las PASO y se volviera a alguno de los sistemas anteriores que dijimos al principio, por ejemplo, internas cerradas, donde participan solamente los afiliados. Bueno, ahí volvemos a lo que dice la ley vigente, es que la Carta Orgánica es la ley fundamental del partido, o sea que tiene prevalencia lo que dice la Carta Orgánica a lo que digan las otras normas. Bueno, podría aplicarse un sistema diferente. Perdón. Sí. Se habló, inclusive, no sé, hasta hace no mucho,
que hay ciertos dirigentes que están, si no lo logran por ahí, inclusive algún intento para las próximas elecciones de suprimir las PASO. Bueno, y mismos dirigentes kirchneristas que esto ha sido impulsado por el kirchnerismo, es una verdadera contradicción. Bueno, el hecho de, yo no quiero personalizar, porque la verdad no es la idea, sino es hacerlo más en términos docentes, pero el hecho de que Cristina haya creado Unidad Ciudadana fue un poco eso, pero... Y tratar de evitarla, de ir por otro lado, o sea, no ir por adentro del PJ. Lo que decía hoy Guillermo Moreno cuando lo entrevistamos, que Aníbal, dale con Aníbal, que Alberto Fernández diga si va por el PJ o va por Unidad Ciudadana, si voy a yo tener que competir con él, y va a competir con Scioli, y va a competir con esto, o si va a directamente abrir por otro lado. Es también un poco evitar las PASO, eso. Digamos dos cosas. Las PASO es una ley que fue sancionada con consenso, impulsada por el gobierno en su momento. Por la presidencia de Néstor. Bien, pero la realidad es que ese sistema puede ser modificado en cualquier momento. Basta modificar la ley, que un grupo tenga mayoría parlamentaria suficiente como para derogarlo y aplicar cualquier otro sistema. Si eso es bueno, regular o malo, insisto en lo que yo decía, si cualquier norma electoral es sancionada mediante el consenso del Congreso, de las universidades, ONG, partidos políticos, si la modifican se puede modificar perfectamente. La ley de internas abiertas que yo les decía del año 2003 contó con un gran apoyo y un gran consenso del Partido Justicialista, del Partido Radical, del cabalismo, del frepacismo. Solamente contó con el rechazo del sector de la coalición cívica, en ese momento se llamaba ARI, del Partido de Carrió, algunos sectores de izquierda y algunos sectores provinciales. Pero la gran mayoría de los miembros del Congreso votaron. Con esta particularidad, la Constitución Nacional establece que para las reformas electorales se requiere una mayoría agravada. Y esa mayoría fue superada ampliamente porque fue una norma consensuada. Si acá se consensúa que se modifiquen las PASO y se establezca otro sistema de preselección de candidatos, que puede haber otro sistema mejor, por supuesto, si el Congreso lo determina, no habría ningún... No es la hecatombe. La hecatombe dijera que si se eliminan los partidos políticos, ahí sí estaríamos complicados, ¿sí? No, a mí lo que me da la sensación, y esto también es hablar un poco de algo más subjetivo, pero me da la sensación de que como muchas cuestiones políticas en este país van cambiando y no hay demasiada estabilidad. O sea, uno tiene la sensación como ciudadano de que, en ese momento, en 2003, vos decías... también después del post-2001, ¿no? Con todo lo que significó el que se vayan todos y demás, un confiar, y vos decís, un sistema PASO, y no pasó tanto tiempo para ya decir, barremos con esto y adelante con algo superador. Buenísimo que lo haya, pero digo, ¿no tiene que pasar determinado tiempo como argentinos madurar? Sí. Yo creo, mira, ¿no? Yo te voy a decir esto. La ley de internas abiertas, que yo mencionaba recién en el 2003, fue un proyecto del año 1972, de un dirigente radical, Alberto Espota, fue presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, un hombre que siempre luchó por las internas abiertas, incluso hizo un seminario en la Cámara de Diputados de la Nación en el año 1991, si no recuerdo mal. Él era un gran sostenedor de las internas abiertas. Y las internas abiertas... En el momento que se sancionan las internas abiertas, había dos sistemas que eran los dos sistemas Bedel que se discutían en aquel momento. La ley de lemas y las internas abiertas. La ley de lemas que propiciaba el justicialismo y la ley de internas abiertas que propiciaba el radicalismo a través de esta postura del doctor Espota. Y se consensuó que lo mejor era la ley de internas abiertas. Inclusive en la provincia de Buenos Aires, ese proyecto que se sancionó en el año 2002 era un proyecto del diputado Osvaldo Mercury que lo había presentado en el año 1997-98. Se discutió mucho, lo que pasa que salió como forceps por la crisis del 2001. Y solucionó un problema inmediato, que era la participación. Si ustedes toman noción de qué es lo que ocurrió en el 2002, el que se vayan todos, las asambleas populares que propiciaba la izquierda... Era una atomización terrible, había que reencauzarlo de alguna manera, y se reencauzó con esa ley, y esa ley en realidad se aplicó 2 veces a nivel nacional
y no se aplicó, perdón, 2 veces a nivel provincial y no se aplicó a nivel nacional a pesar de haber estado sancionado. En el año 2003 el justicialismo no se presenta a elecciones pese a que presenta a 3 candidatos, que eran Kirchner, Menem y Rodríguez Sá, que fueron los 3 por partidos distintos al Partido Justicialista. Y fue un sistema de internas abiertas. Casi una suerte de mezcla entre ley de lemas e internas abiertas. Se salió del paso con ese sistema. Y bueno, valga la redundancia. Sí, valga la redundancia. Y bueno, y ahora está este sistema que, bueno, habrá que estudiar sobre la conveniencia o no. Yo no sé si estamos en condiciones de modificar este sistema y cuál sería un sistema mejorador. Y habría que estudiarlo. Tengo una pregunta de un oyente. Sobre el tema del cupo, no se dio en varios casos en los que no se cumplió. Hubo uno reciente en la provincia, pero hace poco una mujer reclamaba que, no voy a reproducir lo mismo que dice acá, pero reclamaba que no le habían dado el lugar, una legisladora provincial, hace 2 o 3 años. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Porque, a ver, lamentablemente, yo me acuerdo en las elecciones anteriores, yo estaba de viaje, tampoco estaba en elecciones, estaba en Puerto Madryn. A las 10:30, 11 de la noche, las listas suelen cerrarse a la medianoche, o sea, como gallo a medianoche, sí, ¿viste? Sí, sí. ¿Elecciones 2013? Estamos en ¿O el las presidenciales? no, las de diputados, o sea, las elecciones anteriores. Las del 2017. Sí, me acuerdo que estaba con mi marido, además, qué sé yo, entonces me encanta porque los dos teníamos el celular que nos hacían no, olvídate, empezamos nuestro plan de sábado a la noche, ¿viste? Un vinito, armando nota. Eso también no sé si como observador lo tenés en cuenta, como la cantidad de mensajes por minuto que le llega a un o cómo te las van operando. Sí, ¿no? Cómo de repente alguien que quería ir como concejal se entera que no va como concejal, sino que va como consejero escolar y te está contando cómo va la lista también para de alguna manera que se filtre y que como se filtró automáticamente. Yo lo dije, yo manejé las elecciones en el colegio de médicos y en la agremiación médica platense. A mí me tenían encerrada en la oficina del presidente, con la computadora me mandaban a trabajar a mi casa, porque yo tenía el listado y cómo iban negociando. Yo en ese momento no entendía nada, era una pequeña saltamontes que no entendía nada de este proceso, pero sí había manejado muchas cosas y todo el tema de redes sociales y demás, y me empezaron a armar todo eso. Tenía que juntar las firmas, las adhesiones, bueno, todo el trabajo duro. Claro. Solamente una pendeja con tanta energía podía hacer, había que perseguirlos. Pero tenía los originales, tenía todas las copias. Y ahí me fui dando cuenta de por qué me encerraban, por qué mi computadora tenía contraseña, por qué me decían andar al despacho del presidente, por qué andate, si no andate, iba girando, y por qué me mandaban a trabajar en mi casa. Claro, porque de repente se me metía uno atrás y empezaban a leer lo que hacían, iban y hacían lío de por qué este está arriba y por qué este está abajo. Te spoileaban. Como en realidad yo no entendía toda la rosca política que había detrás de eso. O sea, estamos hablando del Colegio de Médicos, agremiación médica platense. Una cosita ínfima de... Les mando un saludo. Igual pero no, bueno, premios. Pero a lo que voy, es como algo que no es un país... A escala lo que significa, cómo tenés a persona. Bueno, Juan Manuel Piñoco lo dice todo el tiempo. A mí me llamaron porque de repente pasó una cosa que yo terminé siendo el senador sin querer queriendo. Yo no lo buscaba, no había hecho campaña y acá estoy representando, y para mí sinceramente no es porque sea mi amigo, pero es uno de los mejores legisladores, nunca falta, siempre está ahí. Habla y es un armador de la concha de la lora, así, y lo es, y te repito, no es porque sea mi amigo, es porque veo lo que hace. Entonces, volviendo al 2017 que te sonaban los... Y bueno, cómo vienen y cómo se van armando las listas también, inclusive a último momento, el tema de paridad, ¿no? Lo que pregunta el oyente es un caso muy específico, obviamente yo no tengo cómo chequearlo. Digamos, yo he sido director general electoral en la Junta Electoral de la provincia muchos años. Nosotros verificábamos en ese momento entre 25 y 30 mil candidatos en 5 días. Nunca tuvimos ninguna observación.
no creo... Fue un reemplazo acá, me dicen. Alguien se fue y lo reemplazó un tipo en vez de una mujer. Y hay otro caso polémico que me manda la captura que dice: Mujeres por la paridad. Piden que Susana Bertone ocupe la vacante que dejó Claudia Moyano en Diputados. Justamente hablan del reclamo colectivo y demás. Inclusive ahora todavía hay una movida de las mujeres en la política que... Claro, habría que ver si eso correspondió a listas de candidatos, que es lo que estamos tratando, y otro es el acceso a la banca, cuando hay un reemplazo. En principio... No es lo mismo. No es lo mismo. Pero en principio, a una mujer que renuncia, pide licencia, o se muere, o es destituida de su cargo, la tiene que suceder la persona que la sigue en el orden de la lista. No importa el sexo, o sea que la mayoría tendría que ser del sexo opuesto. Por eso digo yo, yo no conozco exactamente, el caso que está planteando, no debería ocurrir, pero habría que ver específicamente de qué caso. Pero el tema es que lo que estamos evaluando nosotros es que las listas deben estar terminadas y conformadas en un 100% con el tema de la paridad. La cuestión también radica es que en el sistema de selección, bien digo, de candidatos que establece el sistema DON a nivel nacional, es un sistema mediante el cual se van poniendo en orden decreciente la cantidad de votos que obtiene cada partido político. De manera que toma, el partido político ha obtenido una determinada cantidad de votos, se divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, así sucesivamente hasta cubrir la cantidad de bancas. Lo mismo con el partido número 2 y lo mismo con el partido número 3. Y ahí comienzan a intercalarse los candidatos de cada lista. Y puede ocurrir que en esa conformación haya 2 hombres seguidos. Sí, porque es el sistema de adjudicación. En algún momento eso se puede llegar a romper. Pero lo que estamos hablando es de las listas. Las listas no deberían admitir esa posibilidad que haya 2 personas del mismo sexo. Pato, cuando... pasan las elecciones que son cada 2 años y ponele que, no sé, vamos a poner un ejemplo. Garro como intendente tuvo 2 elecciones, ¿sí? Una primera lista que lo nombraron intendente y la segunda que agregó, no importa, las segundas elecciones. Si se va, por ejemplo, no sé, el caso de Fernando Ponce que entró como primer candidato, o sea, como primer candidato de la primera elección. Sí. Renuncia o se pide licencia o lo que sea, el que ingresa tiene que ser el suplente de esa misma lista, no del mismo. No, muy buena tu pregunta. Gracias. Pero no es así. Es una duda que tengo. No, está bien. El suplente de qué lista estás ahí. Yo creo que es correcta tu pregunta. Agarro, por personalizar a un intendente, lo sucede el primer concejal de la lista en la que el intendente fue electo. ¿Quién lo sucede a Garro? No, en el tema de los concejales. Si el suplente... A ver, veamos, separemos entonces las cosas. Si estamos hablando del intendente, lo va a suceder el primer concejal de la lista en que el intendente fue electo. Si tomás la lista de concejales, y ahí me permito hacer una pequeña digresión, que fue lo que hablamos al principio. Lo que nosotros vemos como boleta de papel municipal lleva 3 listas. La lista del intendente, una lista. La lista de los concejales es otra lista y la lista de los consejeros escolares es otra lista. Son 3 cosas distintas. Entonces, ahí vamos al ejemplo que vos estás tomando. La lista de concejales, olvidémonos que fue la lista del intendente o fue la lista de renovación parcial. Son listas distintas. Consecuentemente, el primer concejal de la lista electa en el 2017 es reemplazado por el segundo concejal electo de la lista de los concejales electos en esa elección del 2017. Y si en la lista de concejales, en el caso de La Plata, son 12 concejales titulares y 8 suplentes. No es que ingresa el primer suplente de la lista, no. Si esa lista de ese partido político ha obtenido 6 candidatos que ingresan a la banca, el primero que ingresa es el 7º titular de esa lista. Y los suplentes van subiendo en base a eso. Se van subiendo. Es decir, el primer suplente, el primer titular que no fue electo es el suplente nato de esa lista. ¿Queda claro? Y el presidente del consejo solamente asumiría el cargo del intendente solamente si se toma licencia, pero en el caso que el intendente renuncie... No.
¿No? No. El que lo reemplaza al intendente es el primer concejal, no el presidente del Consejo Deliberante. Si el presidente del Consejo Deliberante es la misma persona que el primer concejal, puede ser, pero no asume por su calidad de presidente, asume por su calidad de primer concejal. De primer concejal en la boleta, claro. O sea, si se toma, en este caso sería Fernando Ponce, porque era el primero cuando ingresó. No, si es el primero, pero asume Bien, por su calidad de primer concejal, bien. no por presidente del Consejo Deliberante. Y en el caso que el primer concejal no esté más, es el segundo, y Segundo, así sí, sucesivamente. Sí, acá va a estar haciendo proyecciones, ¿no? Después, post elecciones, ya está como primera candidata a concejal Virginia Cataño, o sea que va a tener tendría esa responsabilidad en caso de que sí, Garro obviamente renueva y ella es elegida primera concejal, que en realidad ya está postulada como primer concejal. Una cosa es postular y otra cosa es que la pongan, no sé. Tengo que verla en el papelito, porque muchas dicen que son candidatas, intendentas y demás, y después no, bueno, pero está lo hacen para... Sí, bueno, la publicidad también. Hoy la tuve en obra de Lucía, que decía que era candidata, yo le dije bien acá y me dice dónde me necesitan. Una cosa es lo que me dice Nofi, otra cosa es lo que dice acá. Así que yo no le creo a ninguno hasta que las vea en el papelito donde voy al cuarto oscuro. Igual, más allá de Nora, Virginia o el que sea, yo... Pero es el primero, papelito. ya quedó claro. Sí. Pero está bueno ir sacándose esa duda, pero viste como yo pensé que era el primero del suplente y está buenísimo. Y entonces la paridad no importa si es primera, si es candidata a intendenta, puede ser primera concejala en la lista y demás. Es indiferente. Son distintas, son tres listas, están puestas, son tres listas, bien digo, que en la misma boleta por una razón de simplificación de la boleta. Bien. Porque si no habría que poner 2 tramos más en la boleta. Entonces una elección larga, presidente, legisladores nacionales, gobernador, legisladores, intendente, concejales, consejeros, se hace una sabana mucho más importante. Entonces, en el caso de los municipales, se ponen en la misma boleta, pero son 3 listas distintas. Te voy para otro lado, Pato. Vos sos una persona que viaja mucho con el tema de ser observador electoral. ¿Qué opinión tenés con la plata que se gasta? Creo que en las últimas elecciones tuvimos 4 porque siempre es balotaje, el qué sé yo, se gasta mucha plata en eso. Muchos dicen, bueno, lista sábana, bueno, vamos a que sea todo con el tema de el voto electrónico. Porque vos lo viste un montón de cuestiones. Se puede haber un montón de cosas. ¿Qué opinión tenés habiendo visto eso en otras partes del mundo? Sobre todo teniendo en cuenta que es Argentina. Bien. 3 cosas. Primero, nuestra Constitución Nacional en el año 1994 estableció que los partidos políticos y la participación de los partidos políticos son instituciones fundamentales de la República. Por lo tanto, la República debe coadyuvar a la actividad de los partidos políticos y lograr que el sistema representativo sea lo más puro posible. La primera cuestión, donde la ecuación económica no puede incidir sobre el sostenimiento. Por supuesto, vos me podrás decir, bueno, hay gastos dispendiosos en el Estado, en el Congreso, en la legislatura, en el Consejo, en la Intendencia, pero bueno, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, que es una cuestión de implementación. Cuando hablamos de voto electrónico, que todo el mundo dice, bueno, voto electrónico garantiza transparencia, celeridad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué establece la ley? La ley lo que establece es que el sistema sea seguro, que la participación del ciudadano sea efectiva, que se garantice el secreto del voto. ¿Alguna de estas 3 instancias en la República Argentina han sido cuestionadas? Técnicamente no. Siempre sostengo, desde el 23 de septiembre de 1973 no ha habido fraude en las elecciones nacionales. Esto es así. Entonces, ¿qué querés cambiar? Decís, bueno, el voto electrónico elimina el fraude. En Argentina no hay fraude. Ganó Macri, ganó Menem, ganó Kirchner. Que haya habido irregularidades, sí. Que haya habido delitos electorales, sí. Que haya habido nulidades de elecciones de una mesa, 2 mesas, sí. Eso puede ser, es algo natural. Está previsto por la ley sanciona la nulidad de la mesa, se llama una mesa nuevamente, ocurrió en Tucumán, ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, inclusive en la provincia de Buenos Aires, cuando ha habido empate de elecciones, ha habido una elección para desempatar, ha ocurrido ahora, ocurrió en el año 1973, ocurrió ahora, ocurre. Ahora, hay que desmitificar lo siguiente.
Cuando se habla de voto electrónico, yo tuve la oportunidad de decirlo en el programa de Cuartango, acá mismo, en este mismo espacio, que toda la gente dice, bueno, el voto electrónico se implementa en todo el mundo. Bueno, eso es una falacia total. Claro. El voto electrónico se implementa solamente en 4 países de todo el mundo, que son Estados Unidos, en algunos condados de Estados Unidos, en la India, en Venezuela y en Brasil. Con la diferencia que Brasil lo implementa un sistema propio, establecido y creado y experimentado por propio Tribunal Electoral, Superior Tribunal Electoral brasileño, que da una garantía de seguridad en cuanto a la implementación, cosa que no ocurre en los otros, que se aplica a través de empresas privadas, sin conocimiento del Estado, del código fuente, etcétera, etcétera. De manera que casi el 1% de los países reconocidos por Naciones Unidas participan del voto electrónico. El resto del mundo no participa del voto electrónico. Inclusive países que habían aplicado el voto electrónico lo fueron suprimiendo. Ahora, si vamos a establecer un sistema de simplificación de los sistemas electorales y poner en juego la ecuación económica, que con razón vos introducís en la conversación, bueno, hay otros sistemas que digo, son... porque ese es el argumento que utilizan, no digo porque lo piensan, la utilización del papel, hay un montón pero de cuestiones. Está muy bien. Bueno, hay otro sistema, que es la boleta única papel, que se aplica en muchos países del mundo, se aplica en Paraguay, se aplica en Colombia, en muchos países, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, se aplica, el sistema es bueno. ¿Qué es la boleta única? La boleta única papel es una boleta que te entrega la autoridad de mesa a cada ciudadano, donde están todos los candidatos de todos los partidos políticos, de manera que el partido político nos lleva las boletas que después le roban, no le roban. Bueno, la autoridad de mesa se encuentra con 350 boletas, que son los inscritos en su mesa. A cada elector le da la boleta nacional, la provincial, la municipal. El ciudadano va a un biombo chiquito que tiene, marca con el lápiz que le proporciona la autoridad de mesa cuál es el candidato del partido A, del partido B, del partido C, vuelve, la pone cada una en la urna, se acabó. O sea, basta de eliminación me robo las boletas, me las pongo en la panza, me hago la embarazada y me las llevo. Pero además, pero además, cuando se produce, miren, hace unos años el fiscal Dilelo, que es el fiscal nacional de la Cámara Nacional Electoral, implementó un sistema de recepción de denuncias para ver qué tipo de denuncias se aplicaban, cuál era la cantidad, la entidad. Yo te puedo mandar el informe porque lo tengo. Era mínimo, y la entidad de las denuncias eran siempre quise hacer eso. Disculpen, no está la boleta que claro. No, nunca me pasó malísimo. Bueno, pero puede ocurrir, y es el fiscal el que te tiene que llevar la boleta. ¿Qué ocurre? Sí, ha ocurrido, sí. Pero además hay otra cuestión. Eso salta inclusive en el escrutinio provisorio. Cuando se hace el escrutinio provisorio, hay un establecimiento de un sistema de alarmas, que si una mesa no mantiene la constante de las mesas vecinas, inmediatamente salta y esa mesa pasa a ser observada para después poder hacer el escrutinio debidamente. Así que digamos, desmitifiquemos la posibilidad de fraude. Que haya habido engaños en las propagandas electorales, en las plataformas, etcétera, esta es otra cuestión. Nosotros estamos hablando de la cocina electoral, que es para lo que yo he sido ¿Debate convocado. ¿Presidencial, sí o no? Debate presidencial. Porque hablando de costos y lo que sale y presupuesto. Uno de las críticas a que no haya, o de los argumentos para que no haya paso, justamente se hablaba de un país en crisis, eliminemos, o sea, me acuerdo también que era otro argumento, no hay paso porque no hay plata. Sí, hay dos cosas que la Argentina tendría que establecerlos como sistemas básicos. Nosotros hicimos un proyecto en una ONG con la que yo participo y colaboro, Goberneo, hicimos un proyecto de transiciones electorales. Lo hicimos antes de la transición del 2015, fue un proyecto del 2014, o sea que no lo hicimos con posterioridad a lo que ocurrió en el 2015. Transiciones y debates electorales, creo que son dos cuestiones que hay que regularlas. No puede ser que en un país ha habido una elección 3 meses antes de irse, el funcionario no trabaja porque ya se va, claro. Y los 3 primeros meses está aprendiendo a ver cómo es el funcionamiento de los botones. Claro. En todos los países razonables
ese nuevo funcionario tiene que acercarse al despacho del que se va. Bueno, explícame cómo es esto, dónde El tenés famoso esto, los cambio de datos. banda. No, claro, Pase claro. de banda, No, ¿no? pero el cambio de banda es No. un cambio simbólico No, no, que no, pero requiere sí decir, que- bueno, el día 11 de diciembre está todo el mundo Toma, trabajando. esto- No, No puede Pato, ser. algo que pasó y no, yo creo que no es exclusivo de Cambiemos, le puede pasar a cualquier espacio, que hacía tanto tiempo también que estaba el peronismo, que vos preguntabas realmente, no quiero dar nombres ni áreas específicas, pero venían y te contaban, che, acá todavía no hay director porque no saben a quién poner. Te aclaro. Y era febrero, Te aclaro. habían asumido y estábamos en enero, casi febrero, y no No, había... si ponen a cualquiera, pasa con lo mismo con la paridad, te ponen porque no tienen. Claro, pero ¿cómo un espacio no tenía Y garantizada pero porque esa, no sabían esa que iban a gente? ganar. Pero te aclaro una cosa, le ocurrió a Scioli y su predecesor No, era, sí. era justicialista. No, No, eso digo, ocurre, pero entonces por pero eso ¿por qué ocurre? bueno, nosotros lo presentamos en el Senado, ya te digo, en el año 2014, lo presentamos como ONG, para que cualquier legislador que lo considera oportuno lo tomara y lo desarrollara. Pero yo considero que sí, que la transición debe estar arreglada y el debate presidencial también. Una cuestión que quería consultarte, ¿no? En cuanto al día de la votación, vos tenés dos perfiles de personas más allá del votante raso que va y vota y no... preguntemos ahora acá si quién está deseoso de votar y hay una gran parte de la sociedad que no, pero bueno, sacando a toda esa gran masa que va a votar, digamos, esa masa de gente, quienes están en la mesa, tenés dos perfiles. O el militante que está con la reglita y la virome desde que ya a las 5 de la mañana, o sea, él se debe a su espacio, está muy comprometido, y tenés aquel que tiene que ser autoridad de mesa y está manejando un taxi y te dicen... Te quedás que- acá. no, pero yo tengo el... o, no, yo soy periodista, lo que fuere. A mí un día me tocó ser Pato. presidente de mesa. Presidente de mesa, tenía 17 años, 18 años, así. Claro, muy nuevita. Gripe porcina. Mi viejo me dijo, te quedás acá. ¿Por qué? Y yo no tenía ni idea. Aparte, yo, presidente de mesa, gracias que sabía hacerme un huevo No, no, duro. pero O sea, digo, no, pero- primero, ¿por qué saltamos de esos dos perfiles en cuanto a qué significa un fiscal que ya está partidizado y que ya realmente tiene un compromiso, y aquel que es, por ahí está partidizado también el presidente, pero por ahí es apático total? O sea, ¿por qué no se puede Que hacer tampoco tiene idea de otro eso, sistema, Mira, otro sistema más sensato, ¿no? Tres cosas al respecto. La primera, el sistema democrático y republicano te pide que una vez cada 2 años colabores con el sistema. Cada 2 años el sistema, la república, te dice, bueno, hoy dedicale un día a la república. Andá y te toca ser autoridad. ¿En serio? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, si las personas están capacitadas o no. Se ha avanzado muchísimo en ese tema. Hay cursos preparatorios para las autoridades de mesa. No es lo que ocurrido mucho, era muy arbitrario. La autoridad de mesa no iba suplente. El primer hombre que estaba o mujer que estaba en la lista se tenía que hacer cargo de la mesa. Y la persona que había ido pensando que se volvía a tomar mate, que yo se tenía que quedar hasta las 11 de la noche en la mesa. Bueno, ha ocurrido, es así, pero bueno, eso se ha ido mejorando con cursos, se prepara a los ciudadanos, incluso se le paga un viático. En Chile, las autoridades de mesa se reúnen el día anterior a la elección, van al establecimiento donde va a ser la elección, verifican que esté todo bien, que estén cerrados los lugares, Los que colegios, ¿no? Que estén en tienen condiciones. una mayor cultura cívica. La otra cuestión, Claro. Paraguay establece que las autoridades de mesas están regladas tanto para el partido mayoritario, tanto para el segundo, tanto para el tercero. Son representantes de los partidos políticos. Si eso es bueno, regular o malo, no lo sé. Digamos, establece que los partidos políticos ponen a sus militantes el día de la elección para que participen. Sí. Que puede ser parcial, hay un control del partido 2, del partido 3. Y tienen lo que ellos le llaman los apoderados, que para nosotros son los fiscales, que fiscalizan el funcionamiento. Entonces yo creo que el sistema, así como está hoy, podrá mejorarse. Y Sí, podrá mejorarse. Cuando la autoridad de mesa no ha llegado, y muchas veces se toma a un fiscal,
cómo se designa al fiscal? ¿Interviene el gobierno? ¿Interviene la Sí. justicia electoral? ¿El representante de correo? No, lo arreglan entre los propios fiscales. Entre los 3 o 4 fiscales dicen, bueno, ¿quién te quedás? ¿Vos del partido A, B o C? Y terminan arreglando. Se soluciona el problema, porque lo importante es que la mesa esté a las 8 de la mañana funcionando. Claro. ¿Cuál es el mejor sistema? No lo sé. Hablaste mucho la composición de la palabra reforma electoral. Se hicieron reformas electorales cuando no era un año electoral. ¿Qué es una reforma electoral? ¿En qué consiste? ¿La hizo este gobierno? ¿Y por qué, respondiendo que la hizo en un año electoral? Bien. Dos No cosas. respires, el suspiro Dos cosas. habla mucho. Dos cosas. En primer lugar, nosotros yo participé en el Comité de Expertos de CIPEC, que es una ONG, creo que es una de las más importantes que hay en la República Argentina, del proceso de reforma electoral en el año 2003. Bien. De manera que lo que voy a decir lo dijimos en el 2003, no lo digo ahora en el 2019. En el 2003 decíamos que los gobiernos implementaban reformas electorales a su medida. En aquel momento creo que dijimos en los últimos 15 años. O sea que lo que nosotros le estamos criticando a este gobierno, en el 2003 nosotros ya criticábamos a los gobiernos antecedentes. Bien. O sea que ocurría antes, ocurrió después y ocurre ahora. Esta es la primera cuestión. Y en aquel momento nosotros propiciábamos 3 puntos básicos. La primera es que las reformas tuvieran una mayoría calificada, que cualquier reforma en materia electoral se hiciera mediante ley, que tuviese una mayoría calificada, porque la provincia de Buenos Aires no establece una mayoría calificada como la Constitución Nacional. Y lo tercero, que se estableciera en un año no electoral para garantizar lo que yo les decía al principio, el debate de los partidos políticos, de la sociedad civil, de las universidades, etcétera, etcétera. Si vas a implementar el voto electrónico, bueno, llamar a las universidades tecnológicas, llamar a las facultades de informática, llamar a las personas que saben a ver cómo realmente... No, que el reloj no te corra. Que el reloj no te corra, exactamente. Estos fueron los 3 principios que nosotros dijimos en el año 2003. Insisto, 15 años antes se hacía, 15 años después de esa propuesta nuestra se volvió a hacer, y este año se vuelve a hacer exactamente contrario a lo que sería aconsejable. ¿Qué reformas se hicieron? En las reformas que se hicieron en el presente año, digamos que tenemos 2 cuestiones para analizar con respecto a las reformas. Primero, la comisión bicameral que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en el mes de diciembre, los presidentes de ambas cámaras establecieron una comisión bicameral con un sistema de funcionamiento. Se hicieron 2 reuniones. El funcionamiento de la Cámara luego fue dejada sin efecto, sin ninguna comunicación oficial. Las resoluciones que establecían el mecanismo de expedición de dictámenes de la comisión establecían que el 28 de febrero la comisión debía expedir un dictamen, por mayorías o por minorías, pero debían expedir respecto a las cosas que se habían tratado. No pasó absolutamente nada. Con 2 cuestionamientos que podemos hacer. El primero es lo que yo les decía al principio, si se llama una comisión bicameral para tratar una reforma en pleno proceso electoral. Lo segundo es que las reformas que se pretendían producir, que podían ser buenas, como la reforma del desdoblamiento de las elecciones municipales, requería una reforma de la Constitución provincial. En primer lugar, eso fue total y absolutamente neutralizado, dejado sin efecto. No se sabe, no ha habido comunicación oficial, por lo menos yo no la conozco. He indagado y procurado encontrarla, no la hay. Las segundas reformas que se han implementado a nivel nacional son 3. Las 3 primeras fueron 3 decretos de enero de corriente año, que fue la elección de los argentinos residentes en el extranjero, las autoridades de las fuerzas de seguridad y la de los procesados privados de libertad. Se establece un sistema novedoso, insisto, que además violaba las normas porque tenía que establecerse mediante una ley, se hicieron mediante un decreto. De esas 3 normas, una fue declarada inconstitucional por la justicia y los otros 2, a los 40 días de sancionados, fueron dejados sin efecto por el propio gobierno nacional. La pregunta es, si era bueno hacerlo, ¿por qué dejarlo sin efecto? Claro. Obviamente yo tengo para mí que, insisto,
si las reformas eran buenas, regulares o malas, y es un término que yo utilizo frecuentemente, será cuestión de analizarlo, pero no era la forma de hacerlo. De hecho, han quedado sin efecto. La tercera reforma, ya vigente el cronograma electoral, es la eliminación de las listas colectoras. La lista colectora es un sistema, un mecanismo de pegado de boletas mediante el cual desde la base hasta el vértice de una lista se van acomodando y pegando boletas con el objeto de fortalecer a un determinado candidato. Lo mismo que dije al principio, esa reforma requería la sanción de una ley y requería un consenso de los partidos políticos que iban a intervenir. No puede ser que una vez convocada la elección digan, bueno, ahora les cambiamos la regla. Claro. Es como, vamos a jugar al truco, pero con flor no jugamos, pero yo tengo la flor, no. Esto me lo tenés que decir antes de empezar el partido. Bueno, lo mismo ocurre con eso. Inclusive el decreto... ¿Quedó en la nada eso? No, ahí vamos. Inclusive los propios fundamentos del texto del decreto establece que el gobierno nacional se hace eco de la opinión de expertos y ONG que propiciaban la eliminación de las reformas de las listas colectoras, lo cual es cierto. Hay una gran porción de las ONG y los expertos en materia electoral que están en desacuerdo con las listas colectoras, pero esas mismas entidades que están en desacuerdo con las listas colectoras dijeron, pero no es el momento de eliminar las listas colectoras. Eso hay que hacerlo fuera del año electoral y fuera del cronograma. Bien, perfecto. Al mismo tiempo, sí. Porque hay mucha especulación en el medio, seguramente. Claro. Sí, y muchas cosas que no se saben. Bueno, pero hay especulación, pero es lícito que los partidos lo hagan si el mecanismo te lo establece. Claro. Sacalo, derogalo, establecelo mediante un sistema, pero te aclaro más. El sistema del pegado de boletas no era una decisión política de un gobierno determinado, lo implementó un gobierno determinado, claro. Pero la Cámara Nacional Electoral, cuyos integrantes están lejos de ser ideológicamente cercanos al oficialismo, establecieron que el sistema de pegado era una opción para el ciudadano para poder optar. Bueno, es una ingeniería electoral. Pero es una ingeniería electoral, yo les puedo dar estoy preparando ahora en este momento un trabajo para el Congreso de la Sociedad Argentina de Analistas Políticos, y donde precisamente lo que digo es que los mismos partidos que critican el sistema de colectoras la han utilizado invariablemente porque les convenía y es lícito, e inclusive mediante el sistema de alianzas electorales que no eran ni más ni menos que una suerte de implementación de listas colectoras. Entonces, dejamos de lado las hipocresías, que fue lo primero que dijimos en aquel congreso de CIPEC, que cualquier reforma debería ser realizada sin hipocresías. Es decir, bueno, yo no me fijo a ver si con esto gano o pierdo más votos. Busco realmente una transparencia. Por eso la participación de la sociedad civil y demás. Pato, cuando un presidente llama a elecciones, ¿está obligado también a llamar a las elecciones del Parlasur? Muy buena pregunta. La dijiste vos. Muy buena pregunta. La saqué de la nota que escribiste para Real Política. Bueno. Cierto. Pero, ¿por qué tiene que llamar a las elecciones? Yo me enteré con tu nota. ¿Por qué tiene que llamar a las elecciones de Parlasur? ¿Qué son las elecciones de Parlasur? Y al mismo tiempo, ¿por qué Macri no llamó a las elecciones de Parlasur? Bueno, en síntesis. Son muchas preguntas que yo no te puedo responder ninguna. Bueno, no, el tema es así. ¿Por qué tiene que sancionar? ¿Por qué tiene que convocar a los legisladores para la SUR? Porque lo establece el Código Electoral Nacional. Bien. Si el gobierno, el que sea, el anterior, o el que venga, no quiere convocar a elecciones de Parlasur, lo primero que va a tener que hacer es decir, nos abrimos del Parlasur, que es absolutamente una decisión política, institucional, que nadie tiene nada que decir, y la modificación del Código Electoral Nacional que deje sin efecto esa norma. Bien. De manera que el Poder Ejecutivo estaba constreñido por la ley a convocar a elecciones de Parlasur. Y era lo que correspondía hacer. ¿Por qué no lo hizo? Yo realmente no te podría responder. Lo que sí entiendo que es una desprolijidad no haberlo hecho. Mientras está en el texto de la ley, creo que hay que someterse a la ley. Dura lex sed lex, dice el dicho latino.
La ley es dura, pero es la ley. Hay que cumplirla. Pero nadie lo sanciona. ¿Qué se vota en el Parlasur? O sea, nadie se avivó que no lo hizo, ¿no? Nadie lo sanciona. Yo entiendo que de la misma manera que se impugnó las decisiones de los 3 decretos originarios, uno de los cuales fue declarado inconstitucional, de la misma manera ¿Cuál que fue declarado? el de la elección de los residentes argentinos en el exterior, porque se modificaba el sistema. Se modificaba un sistema, estableciendo un sistema de voto por correo, un sistema distinto que había que modificar necesariamente la ley. Bien. De manera que se declaró inconstitucional. De la misma manera se impugnó la eliminación de las listas colectoras, porque también debía haber sido sancionado por una ley, resultado que está a expensas de lo que diga la justicia. Desconozco si ha habido una impugnación judicial con respecto a los legisladores del Parlasur. Creo que correría la misma suerte que el anterior, por una cuestión, insisto, es una ABC. Si yo no estoy de acuerdo con el Parlasur, bueno, me retiro del Parlasur. ¿Pero qué es el Parlasur? ¿Por qué es lo que está votando con el Parlasur? No, el Parlasur está estableciendo, después de establecido un sistema internacional que se denominó Mercosur, que es un sistema de entendimiento de la misma manera que Unión Europea, o a imagen y semejanza de la Unión Europea, luego de los entendimientos económicos de funcionamiento, entendieron que debía funcionar un parlamento, como a la imagen de semejanza del Parlamento Europeo. Cada país signatario de ese convenio mandaba a sus representantes, y ahí tratan de establecer mediante resoluciones especies de normas que sean obligatorias para todos. De índole económica, social. De la misma manera que un Congreso. Claro. De la misma manera que nuestro Congreso. Se reúnen los representantes. Sí, de hecho que son congresales del Parlamento. Sí, claro, sí, son diputados del Parlamento. Diputados del Parlamento. Sí, bueno, hasta ahora todos los, digamos, la conformación de nuestro Congreso Nacional tiene una representación proporcional similar en el Parlasur, porque han sido electos en el año 2015. Claro, eso es lo que te iba a decir, y ya también, pero para no irnos también por ese lado, hay un apartado en la lista que también se vota eso, así como votas concejales, como esto, y también depende del piso que tiene cada uno, si va de oficialismo a tenés una boleta para representantes del Parlasur, claro, sí. Claro, entonces no es que ganó oficialismo, van todos No oficialismo. es un sistema de elección indirecta, es un sistema de elección directa que establece tal provincia este año elige Parlasur, ahora le elige la que viene. Sí, lo mismo que las elecciones. Ahora, hay una cosa que no es menor, y la quiero decir, que en su momento la charlé con una diputada del Parlasur, creo que era de Lilita, la mujer, bueno, ahora no recuerdo el apellido, me transmitía que no tenían lugar físico. Sí, no tienen presupuesto. No tienen presupuesto. Se lo cuento. Sí. Bueno, hay un cambio en no les importa, claro, pero hay ni a un uno ni a cambio, otro, un cambio político, un cambio político en toda la región, de manera que los que propiciaban el Parlasur no están más, y ahora están los que no están muy de acuerdo en propiciar el Parlasur. Claro. Una realidad regional, contra eso no se puede hacer mucho. Fernández, como última pregunta para ir cerrando después de esta prácticamente hora y piquito, vamos a llegar a la hora y media, y yo seguiría charlando y charlando, porque me resulta extremadamente interesante. ¿Con qué te encontraste al leer o sea, porque en definitiva, si nos ponemos a ver los papeles, a mí lo que me gusta el tener el papelito acá, todos son precandidatos, el qué sé yo, es el primer frente electoral que está marcado, o sea, diciendo, somos candidatos, está puesto como, porque vos lo tenés a Guillermo Moreno, qué sé yo, pero también tenés que ver que lo quieren habilitar, bueno, son los primeros diciendo, bueno, listo, es el primer frente electoral oficial que está, y no está nada más y nada menos que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va como vice. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Qué análisis haces? ¿Qué quieres expresar en base a esto? Bien, 3 cosas. Bien. Sintético. 3 cosas. La primera, es una observación que me quedó en el camino cuando lo mencionamos, y ahora como lo volvés a tocar, decimos, bueno, que hay una alianza entre el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana. Claro, bueno, no es así. Unidad Ciudadana es una alianza electoral que conformaron 3 o 4 partidos políticos, cuya vigencia fenece en la elección del 2017. Se mantiene políticamente, pero institucionalmente, jurídicamente, fenece. De manera, dice, bueno,
inclusive creo que algún dirigente a nivel nacional el otro día en algún reportaje cometió esa equivocación. Dice, estamos en el Partido Justicialista y de Unidad Ciudadana. No, claro. Hay una alianza. O uno u otro. Hay una alianza que se va a conformar el 12 de junio, que integrarán el Partido Justicialista y otros partidos políticos, y los partidos que integraban Unión Ciudadana, y conformarán una nueva alianza que se llamará Frente Patriótico, o como se llame. Pero digamos, lo primero que hay que decir es que Unidad Ciudadana es una figura jurídica que comienza con la convocatoria, con la implementación de las elecciones del 2017 y termina el día de la proclamación y diplomación de los electos de esa elección. Esa es la realidad, la primera cuestión. Acá es cierto, como vos bien señalás, que hay una fórmula que ha sido puesta a consideración política, mediática, informal de los ciudadanos, que es la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. De un basamento jurídico-político que todavía no está implementado, porque se va a implementar el 12 de junio cuando se presenten las alianzas, y los candidatos el 22 de junio. Sin duda que esta exposición pública de esta candidatura, a mi entender, solamente encuentra un parangón en el año 1973, cuando Francisco Manrique quiso ser candidato a presidente, no tenía partido político, no tenía, y un día salió por televisión y dijo, yo soy candidato a presidente. No tenía partido que lo apoyara, no tenía nada. Esto es algo bastante parecido a lo que ocurrió en el año 1973. Es una fórmula que sorprendió a todo el mundo, sorprendió a propios y extraños, no voy a decir nada original al respecto, pero tengo una impresión en base a un análisis objetivo de lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 días respecto a los movimientos que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner. Desde la presentación del libro, a sus manifestaciones en la visita al Consejo Nacional del Partido Justicialista, donde dijo, bueno, yo voy a estar donde ustedes me indiquen, incluso el video que vimos todos el día sábado a la mañana. Y hay una cuestión que mantiene, una definición que mantiene en estos tres ítems, que es la unidad. En todos los casos habla de unidad, muy parecido a la unidad que hablaba Perón en el año 1973. Unidad, y Perón hablaba de unidad y se dio el abrazo con Balbín y buscó la unificación de una fórmula integrada entre los dos partidos nacionales y populares que eran el justicialismo y el radicalismo. Y hoy Cristina Fernández en estos tres ítems ha hablado de unidad. Y ha hablado también de estar en el lugar que le indique la sociedad. Y también ha dicho, esto lo puso Alberto Fernández cuando él dice, en la discusión privada que tuvieron, la charla privada de ofrecimiento de la fórmula, que la expresidenta le dijo, vos sumás y yo divido. Razón por la cual creo que vos sos el primer candidato. Y creo que ahí no termina la cuestión. Yo creo que es la instalación del candidato a presidente, que se ha instalado, más allá que tenga que participar en una PASO con Daniel Scioli, que se ha mantenido en su posición de que va a ser candidato a presidente. Los otros dos candidatos internos, Rossi y Solaya, se han autoexcluido. Labaña dijo que seguía. Labaña dice que sigue en otro espacio, no dentro del espacio de justicialismo. Y Sergio Massa, que hoy por hoy está ahí a mitad de camino, bueno, que podrá ser, no podrá ser. Pero yo creo que la fórmula esa no está definida. Creo que Alberto Fernández ha sido instalado y tengo para mí la íntima convicción que es el primer paso del retiro de la política de Cristina Fernández de Kirchner. Wow. Esto veremos de acá a un mes qué es lo que puede pasar. ¿Pensás que la fórmula general, o sea, más allá de que es el primer paso para ceder la presidenta, cuando tranquilamente podría hacerlo, más allá de también es ese gran gesto político o ese gran renunciamiento, es también intentar quedar en la historia diciendo, bueno, listo, es mi renunciamiento histórico? Sí, yo creo que todavía no ha hecho el renunciamiento. Es un primer indicio. Sí. Es un primer indicio. Exactamente, es un indicio. No hay renunciamiento todavía.
Pero la realidad es que ella ha tomado conciencia, este acercamiento con Fernández. Yo, claro, lo escucho a Alberto Fernández desde que se fue del gabinete. Lo vengo escuchando, lo vengo siguiendo. No me parecía bien cuando se fue con Massa, cuando se fue a Randazzo, las críticas que le he hecho al gobierno, que le he hecho a Cristina, pero es una persona que hay que escucharla con mucho detenimiento. La realidad es que es suma, y ella sabe que hay un núcleo duro de gente que no participa del kirchnerismo, que está en contra del kirchnerismo, que no le gusta el kirchnerismo y que va a votar en contra del kirchnerismo. Inclusive gente que proviene del peronismo. Esta es la realidad. Yo le quería preguntar a Pato, con respecto a cuando decís la fórmula no está definida, porque también escuché hace un ratito un concejal platense que dijo algo como que tiene el presentimiento de que en este mes va a cambiar esa. ¿Vos tenés el mismo presentimiento? Yo tengo presentimiento. El presentimiento que yo tengo es que Alberto Fernández está instalado como candidato a presidente. Sí. Eso claro. Hasta ahí. Hasta ahí. Y el vicepresidente tengo, para mi modo de ver, que es una cuestión que aún no está resuelta. Como que eso puede ser la prenda de unión con los otros sectores que no se bancan. Un llamador. Un llamador, sí. Sí, no vaya a hacer cosas. Bueno, igual a mí no me gusta, ¿viste? Cuando... Esto puede quedar como un gran disparate lo que acabo de decir, o ser justamente... Pero algún dato tenés, Pato. Ponele, ahora se lo preguntamos cuando termine la entrevista, pero ahora no le voy a prender fuego, pero tranquilamente, o sea, lo que está haciendo ella... Lo dice en base a algo, lo que hace Cristina con Alberto Fernández es posicionarlo, porque Alberto Fernández, si se lanzaba Alberto Fernández, no lo votaba ni la madre. No, tal cual. Entonces, ella... Yo creo que la madre sí. No, bueno. Las madres votan. Pero a lo que voy es, lo posiciona. Diciendo, está haciendo lo que no hizo con Scioli. Para mí, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, lo que no hizo con Scioli. Porque con Scioli no salió nunca, más allá de que sí, lo puso Cristina. Está haciendo lo que no hizo con Scioli. No vaya a ser cosa que Alberto Fernández siga o no esté más, que lo esté... Digamos, a mí me dijeron, ojo, quizás es un tanteo, ojo, tengo los que dijeron, ojo, hay que analizar, o ojo, si dijo esto no se va a contradecir, o quizás dice, no muchachos, mi lugar es en el Senado y todo lo demás, dejo mi lugar para otro. Y ahí tenés de vuelta la fórmula y cómo da su lugar a otra persona y quizás así sí hace el renunciamiento histórico. Hay que esperar eso. Sí. O sea, para mí es un cuadro de la concha de la lora Cristina, y la verdad es que es tan impredecible, tan todo, que lo haya dicho con tanta anticipación. Sí, está bien, hoy es el juicio, hoy es... Inclusive, miren, han largado ahora, obviamente yo tengo una cuestión generacional muy acentuada. Cuando se habla que se lo compara con la fórmula Cámpora del gobierno, pero eso te que fue un eslogan. Vos acá nombraste a Manrique. Sí, y cómo terminó también eso, porque también es... Sí, patético. Patético no, pero termina... Lo de Cámpora del gobierno, Brona al poder... Porque vos nombraste a Manrique y no a Perón y Cámpora. Son dos cuestiones. Mira, la primera es que fue un eslogan de campaña. La primera cuestión. La segunda era una realidad jurídico, histórica y política. Perón estaba proscripto. Perón no podía presentarse como candidato a presidente. De manera que la única posibilidad era poner a otra persona para poder salir de la dictadura militar del año 66. Y la tercera es que cuando se habla de Cámpora, el gobierno, Perón al poder, los sectores opositores... Con esa imagen se pretendía ridiculizarlo bajándole el precio a Cámpora. Y Cámpora en realidad fue un extraordinario presidente. A pesar de haber tenido un gabinete de terror, de haber tenido personas deleznables como era López Rega, etcétera, etcétera, Cámpora fue un buen presidente. Yo recomiendo leer un libro que se llama El presidente que no fue. Un gran presidente,
que además sabía que iba a ser candidato a presidente con el único objeto de renunciar y que Perón pudiese ser candidato a presidente y ser por tercera vez presidente de la República. O sea que Ya, se lo compare a yo Alberto. voy a decir, pará, yo te lo voy Yo a creo que le tendría que sumar, ¿cómo se llama? Jinetas y no. Claro. sí, A sí. mí no Claro. me extrañaría que hagan eso, porque si hay algo que se dedicó a hacer Néstor en su momento y demás, es ver la historia, ver qué fue lo que Sí. pasó El movimiento- y ir repitiendo. Bueno, o sea. el proceso de transversalidad que proponía Néstor, cuyo ideólogo fue Alberto Fernández, derivó, por ejemplo, en que Cobo fuera vicepresidente. Que juez, que hoy está en las antípodas de lo que era ese gobierno, estuviera el juez de Córdoba, ¿cierto? Que estuviera en el proceso apoyando. Es decir, Alberto Fernández evidentemente es un gran armador, un gran realizador, es un tipo, me parece, muy bueno, ¿no? ¿Quedará Alberto presidente, Dylan vice? Ah, deja de No, pero ojo, no es Habrá una, que ver, boludez, habrá pero que hay ver. que tener en cuenta, o Yo sea, te juro yo que ni había adoro pensado ese en perro. vieron, el otro día cuando veía la cuenta le dije a Santiago, hay que hacer una nota con esto, porque la verdad, decía, Dios mío, acá con mi dueño, acá con esto, acá y demás. No, pero vos qué no decías. es que nunca me hubiese imaginado de ella como vice. Se presenta o no se presenta, sí. Como vice no me lo imaginé. Y esta posibilidad que está No, dando, está esta bien. carta que estaba mostrando y demás, ¿Lo del retiro? el renunciamiento histórico tiene que hacerlo. Porque todo el mundo le está pidiendo, pero con todo este tema de tanto juicio, tanta exposición, tanto todo, qué sé yo, viste, vos no sabés hasta dónde puede llegar a terminar, qué es lo que se puede hacer. Un juicio te puede durar 10 años, 15 años, 20 años, Y 30 con una años. hija con Sí, está padecimiento bien. de salud. Claro. También, bueno, pero también se la pueden agarrar con ella y sí, a ver, yo no sé de qué son capaces estos tipos, o en realidad ni siquiera estos tipos, la política en general. Si te tienen que meter preso el nieto, te meten preso el nieto. O sea, no hablo de Macri, hablo de lo que sea y de lo que se tiene, no importa. Pero Es que están involucrados, Ro, no y es hay que... un montón de cosas en juego. Está O bien, sea- puede ser o no culpable Florencia, puede ser lo que quieras, ¿eh? Pero lo que voy es, lo peor que le pueden hacer a una madre es tocarle a los hijos. Mm. Y ahí no sé si hay presidencia que valga, Claro, lugar que claro, valga, hay que cosa ver. que valga. Hay que ver lo que pasa por la cabeza de ella. Entonces yo no sé qué es lo que puede hacer. Si hace eso, la verdad, me levanto y la aplaudo de pie. Termina generando, más allá de mi ideología política, los pensamientos políticos, todo lo que tenga. La verdad es un cuadro impresionante y yo la admiro profundamente en el manejo de política y la oratoria que tiene. Es, sinceramente, haga lo que hace después, bueno, es como Maradona, ¿viste? Como persona te la regalo, pero como jugador de fútbol, mi amor, me saco el sombrero. Sí, sí. ¿Coincidís, Pato, en que esto que sucedió el sábado, más que electoral, es una... Es marcar la cancha. Trasciende lo electoral, les es político. Les cambió el arco de lugar. Todo. Les cambió el arco de lugar. Pero digo, trasciende Sí, sí. hasta el cronograma, o sea, esto es un gesto político. No, sopló y automáticamente los volvió a todos. Sí, cambió. Está un paso. Mira, acá hubo dos tipos que para mí fueron, hagamos excepción de Alfonsín porque lo tenemos muy cercano en la historia, que eran Perón y Balbín. Cuando todos iban para un lado, Perón y Balbín estaban de vuelta. Esta es la realidad. Sí. Y bueno, y ella está un paso adelante de todos los dirigentes políticos. Ahora, si se Es así. llega a bajar y de repente todo lo que se bajaron porque se bajaban ella. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Pato, Emilio Augusto. Emilio Augusto, gracias. Bueno. Gracias porque fue un verdadero placer tenerte acá. Creo que charlamos de todo. Creo que no quedó nada pendiente. Y si quedó pendiente, tendré que Tendremos traerte otra de oportunidad. vuelta. Pero sí, la verdad es que me encantaría tenerte más seguido acá e ir desgranando todo esto, ir viendo, porque sinceramente aprendí muchísimo. Muchísimo. Y te agradezco por eso, porque así como nosotros estamos metidas en la política y demás, hay un montón de cuestiones que en el día a día se te van pasando y decís, bueno, pero pará, Sí, yo sí. tengo esta duda y yo voy a las personas que saben. Así que Bueno, gracias. Se equivocaron. Bueno, No, para mí ha no, sido un no, gusto. no, Para no. mí ha sido un gusto. ¿Sabés? Mira, la Ha clase sido una magistral que di, conversación tremendo. una conversación muy amena, muy cariñosa. Me he sentido muy cómodo, así que bueno.
tienen una representación femenina mayoritaria, Sí, sí, han roto sí. la paridad. Es que Realpolitik es eso, vos te fijás Bien. para ¿Ah, todos sí? lados. Encima las dos arianas, complicado. Ah, son 16 complicadas. y 17 de abril. No te puedo creer. Sí, sí, complicado. No vamos a ponernos a hablar de los signos, los astros y todo lo demás, pero en realidad sí, vos te fijás y las mujeres van, vienen y demás, y la mañana de Realpolitik estaba conducida por mujeres. Bien. Así Muy que bien hecho. Muy bien. en algún momento capaz que te animás, no sé si te vas a animar vos a formar parte, pero tuvo la propuesta y no se animó nada. Bueno, puedes creerlo. No. Ay. Pero no sabía que iba a ser tan lindo. Bueno, pero me Bueno, gusta gracias. mucho, les agradezco Gracias. mucho la invitación y la dedicación y lo enjundioso de las preguntas y los temas que han propuesto. Me Es tu pareció casa, muy piola. lo sabes. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, llegamos al final de este programa especial Sí. para ir viendo. Capaz que mañana también hay programa especial, Namuel. Te lo cuento ¿Sí? ya para que te vayas. Sí, Bueno, un bueno. candidato a presidente. Bueno. La. Un candidato a Ahora te lo cuento fuera de gracias, los dejamos con la gente en tan solo unos minutos, con la gente de Te la Debo, para hablar de todas las cuestiones que tiene el país el día a día. Seguramente van a hablar, Sí. están hablando del juicio de Cristina, qué Sí. es lo que pasó, el trasfondo, qué es lo que se debate y no se debate. Tiene muchos audios siempre. Sí, Así sí, que sí, ya sí, deben sí. estar Archivo. recolectando. Sí. Bueno, no es menor el dato, espero que estén escuchando esta nota con Pato, no es menor el dato que dijeron, no vaya a ser que dentro de unos meses o unas semanas pongamos esto diciendo el archivo acá, Pato Raffo dijo esto. Dijo esto, como hizo Feynman ayer, que lanzó una parte. La bola de cristal. Ah, bien. No te comparamos No, con no, Feynman. por favor. No, pero bueno, No. Letieri hace 3 semanas en su programa acá dijo, ojo con Alberto Fernández como en la fórmula, lo dijo acá. Bien. Mira. Estaba justo la referente y dijo, lo miró con cara de, bueno. Sí, la referente. Porque impresentable. Bueno, vale. Hasta mañana, gente. A las 8 de la mañana, a fondo a la derecha, después rendición de cuentas, después programa especial del Realpolitik, todo el tiempo Tiene tiene 24 horas políticas. Es así, es la realidad de la política. Muchas gracias. Ok. Gracias, Pato.